Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 5. Ok, quiero que me regalen toda su atención porque esto nunca yo lo he enseñado en ningún lugar. Y Dios me está inquietando a que lo haga porque está interesado en poner a su iglesia por cabeza y no por cola, encima y no debajo, prestar a otros y no pedir prestado, que sean benditos en el campo y benditos en la ciudad, y que todo lo que sus manos toquen se multiplique. Amén y amén. Hechos capítulo 5, dice el verso 1: y en el nombre de Jesús ato al espíritu de Mamón, ato el espíritu de avaricia, ato el espíritu de mezquindad, ato el espíritu de desgracia, de miseria y de escasez, y lo echo fuera de este lugar en el nombre de Jesús, y declaro que se establece en nosotros la bondad y la gratitud de Dios. Amén y amén. Vamos, alguien puede decir: yo recibo la bondad y la gratitud de Dios. Amén. Bueno, antes de esto vamos a leer el verso 4:34. Dice: así que no había entre ellos, ¿qué cosa? Ningún necesitado. Vamos, diga: entre nosotros no habrá ningún necesitado. Vamos, dígalo rico como que lo cree: entre nosotros no habrá ningún necesitado. Amén. Es más, diga: en mi casa no habrá ningún necesitado. Dice lo siguiente: porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Qué hacían? Los ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Dice el verso 1: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Hizo lo que hicieron todos, pero no como lo hicieron todos, y sustrajo del precio, mire qué tremendo, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Lo hizo igual que todos? Mire qué tremendo. Todo el mundo venía y ponían las cosas a los pies de los apóstoles, ¿no? Y dijo Pedro. ¿Quién habló? Pedro. ¿Y quién era Pedro? Un apóstol que representaba a Jesucristo. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? ¿A quién le mintió Ananías y Zafira? Para que mintieses al Espíritu Santo. No era Pedro, al Espíritu Santo. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Pregunto: ¿a quién le llevó Ananías y Zafira? ¿A quién le llevaron ellos? ¿A quién? A los apóstoles. Pero ahí estaba Pedro. Pero le dice Pedro: ¿por qué llenó quién? A ver, póngale atención a eso. Hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, y hay espíritus inmundos. Pero ¿quién fue el que le puso allí esa situación a Ananías? Satanás. No mandó ningún demonio, fue Satanás personalmente, y le puso en el corazón a él un pensamiento, una intención, un deseo. Satanás. Vamos, diga: que el Señor lo reprenda y lo eche fuera. Amén. Dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Le estaba mintiendo a Pedro o le estaba mintiendo al Espíritu Santo? Pero él pensaba que le estaba mintiendo a Pedro. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder?
¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, la sangre del Cordero. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino, ¿qué sucedió? Un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo fueron a velar. No, sacándolo, lo sepultaron. La Iglesia Católica es la que ha vendido esa idea de andar velando a la gente y aún peor de andarlos metiendo al templo. Pasado un lapso como de 3 horas, ¿cuántas horas pasaron? Pasaron 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo que ella era viuda, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, amén, apóstol, sí, apóstol, en eso la dimos. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Qué? ¿Qué hizo con el Espíritu Santo? Tentar al Espíritu Santo, pensar que le podía mentir. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron. Mira qué tremendo, ya venían los muchachos sudados. Ay, por fin terminamos. Y encuentran otra. Y venían los jóvenes, dice, y entraron y la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué vino? Gran temor ¿sobre quién? Sobre toda la iglesia. Qué maravilloso, ¿no? Había uno que estuviese allí sancochado. Había uno que estuviese allí tibio. Dice que toda la iglesia, qué hermoso, ¿no? Vino temor sobre toda la iglesia. Vamos, diga temor sobre toda la iglesia. Quiero que me regale su atención. Hay una promoción negativa y una persecución infernal en los últimos tiempos a los temas que tienen que ver con honrar a Dios financieramente. Hay una persecución atroz e infernal a los principios financieros del reino de los cielos. Y es una campaña extraordinaria y no de gente del mundo, no de gente impía, sino de gente con Biblias, de gente de iglesia y de ministerios, de obispos, de reverendos y reventados. Y hay una persecución infernal contra esto. Y hay mucha gente que sin sumergirse en la palabra del Señor, sin sumergirse en la escritura, sin sumergirse en el conocimiento, gritan amén, aleluya, ese hombre es de Dios. Ese sí es buen siervo. Ese sí es verdadero pastor. Ese sí es verdadero profeta. Bueno, profetas y apóstoles no hacen eso. Pero hay una persecución y yo quiero que usted me regale toda su atención y ato al diablo y a sus demonios y lo echo fuera de este lugar y declaro que hoy usted sale de aquí como ese hijo de consolación que va a honrar a Dios a como se debe. Yo y mi casa honraremos a Dios a como se debe. Pero ojo y oído,
Hay una persecución. Hay libros escritos. Y hay un eslogan, un lema que ya se ha hecho muy famoso y muy viral y se escucha en las redes, y es el que dice: el evangelio de la prosperidad. ¿Alguien lo ha oído? El evangelio de la prosperidad. Señores, yo les digo una cosa, y atacan mucho ese tema, el evangelio de la prosperidad. Yo le digo algo: ¿será el evangelio de la mezquindad el que Jesús vino a dejar? ¿Será el evangelio de la pobreza que Jesús vino a dar? ¿Será que Jesucristo hizo un voto de franciscano? ¿Será que Jesucristo hizo un voto de pobreza? ¿Será que Jesús vino a predicar de miseria a la tierra? ¿Qué le hacía falta a los apóstoles? ¿Qué le hacía falta a los seguidores de Jesús? Señores, les pregunto de nuevo, ¿qué le hacía falta a los seguidores de Jesús? Nada. No les hacía falta nada. Pregunto, ¿manejaba el ministerio de Jesús recursos financieros? No, Jesús no. ¿Por qué Jesús tenía tesorero? ¿Por qué Jesús tenía un tesorero? Y ese era el trabajo de Judas. Era tesorero. ¿Por qué Jesús no puso a Mateo como tesorero si Mateo era publicano? Mateo era cobrador de impuestos, era un contador. ¿Por qué no puso a Mateo? ¿Por qué puso a Judas de tesorero? ¿Se ha preguntado? ¿Sabía Jesús que Judas era ladrón? ¿Y por qué le puso recursos en sus manos? ¿Por qué lo puso a ser el administrador de los recursos financieros? ¿Por qué puso a Judas como tesorero, pudiendo poner a Mateo? ¿Por qué puso a Judas que fuera el tesorero? Pero Jesús tenía un tesorero. Ellos manejaban recursos, manejaban bienes. Incluso dice la Biblia que Jesús tenía un grupo de mujeres que le servían de sus bienes, financiaban, entre ellos la pobrecita Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Intendente de Herodes. ¿Cómo sería el salario de esa mujer? ¿Cómo serían los recursos? ¿Y cómo son las mujeres? Uno compra una cosa y ya no, las mujeres me alinean eso y eso también. Ay, aquello. Imagínense. Pero lo que le quiero decir es, mis amados, que el tema de la prosperidad es un tema que lo han perseguido. Pero yo le voy a decir algo. ¿Será que es malo que la iglesia prospere? ¿Será que es malo que la iglesia tenga recursos financieros? ¿O será que es peligroso que la iglesia tenga finanzas? Es peligroso, pero ¿un peligro para quién? Ah, lo entiende. ¿Para quién es un peligro que la iglesia tenga recursos? Para Satanás es un peligro que la iglesia tenga recursos. Para Satanás es un peligro que la iglesia tenga recursos. Y me estoy refiriendo a la gente honesta, a la gente correcta. Porque si esto lo hacen hoy en algunas iglesias que dicen que son apóstoles, que dicen que son profetas, sí hay apóstoles ladrones, sí hay profetas ladrones, sí hay pastores ladrones, sí hay evangelistas ladrones y estafadores, sí hay maestros ladrones. Pero sí hay apóstoles, sí hay profetas, evangelistas, pastores y maestros correctos, que son honestos y que saben para qué son los recursos de la iglesia. Pero no podemos generalizar y decir que porque aquel pastor se robó
la iglesia porque aquel pastor se robó la camioneta, porque aquel pastor se robó o hizo esto o hizo lo otro. Señores, no podemos generalizar. Aquel pastor, aquel apóstol, aquel es porque era pariente de Judas. Todos los apóstoles de Jesús, ¿eran todos ladrones? No, pero habría quien diría, ¿no? No, si vieras ese Judas, ese tipo, mira, me vendió un celular, lo compré en $60 y el condenado me lo metió en 300. Bueno, un pollino, porque no había celular en aquel entonces. Si no, imagínense a Judas haciendo transacciones. Señores, sí hay hombres de Dios, sí hay mujeres de Dios que saben para qué son las finanzas de la iglesia. Saben para qué son las finanzas de la iglesia. Pero hay algunos que sí son corruptos, pero por los corruptos no podemos nosotros privarnos de honrar al que le pertenecen los recursos. Señores, ustedes pagan impuestos y usted no sabe en qué lo van a invertir. Usted paga IVA y usted no sabe en qué lo van a invertir. O le pregunta, cuando usted va a pagar sus impuestos, cuando usted paga el sticker de rodamiento, cuando usted paga la inspección mecánica, lo que ya le hicieron, ¿verdad? Cuando usted paga la luz, el agua, internet y todo lo que usted paga, usted va y le dice, por ejemplo, ¿no? A los de señores de Unión Fenosa, por este medio quiero hacer una carta, necesito que me hagan, que me digan en qué invierten los recursos que yo les pago a ustedes. Señor alcalde, por este medio quiero hacerle que me diga en qué invierte. Hay sus cabildos y bueno, y dicen invertimos no sé cuánto. Nosotros somos inteligentes, pero le voy a decir algo. Usted pregunta en qué invierten sus impuestos. Y hay gente que ni paga impuestos y dice, ¿qué? Pero si esas calles las compusieron de nuestros impuestos y ni pagan impuestos. Pero ojo y oído, a lo que yo quiero que lleguemos es a lo siguiente. Y escuche esto, Dios no exige diezmos. Dios no exige ofrendas. Dios no exige siembras. Dios no exige finanzas. Dios no exige, la iglesia no exige que en una iglesia a usted le exijan que tiene que adorar a Dios, que tiene que honrar a Dios, que tiene que diezmar, que tiene que ofrendar. Es una iglesia que no está representando a Dios correctamente. Porque el amor da por sí solo. El amor entrega por sí solo. No necesitas de ponerle una pistola y obligarlo a hacerlo. Lo hace porque usted sabe que está agradecido y él mismo dice, pruébenme, a ver si no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde, y voy a reprender por ti al devorador. Pero él dice, prueben, no dice, mira y tráemelo y que es exigido, no. Pero hay beneficios por hacerlo y hay consecuencias por no hacerlo. ¿Entendió? Hay beneficios por hacerlo y hay consecuencias por no hacerlo. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Que la gente cree que lo que lleva a los pies de los apóstoles lo está llevando a los apóstoles. El problema es que la gente cuando lleva finanzas, cuando lleva un ramo de flores, cuando lleva una silla, cuando lleva un micrófono, cuando lleva algo a la iglesia, cree que se está congraciando con el pastor o con la pastora. Cree que se está congraciando. No, bendije a la pastora Laura con una siembra. Entonces, cuando yo doy, ¿estoy bendiciendo o me estoy bendiciendo yo? ¿Ah? Cuando yo doy, ¿estoy bendiciendo o me estoy bendiciendo yo? Cuando yo siembro la tierra, ¿la estoy bendiciendo a la tierra o la tierra me va a bendecir a mí? La tierra me va a bendecir a mí,
Pero el problema, ¿sabe cuál es? ¿En qué radica? Que la gente cree que lo que da, lo da para el hombre. Y es allí donde pierde de vista el verdadero sentido del altar. Pero el objetivo es esto: perdemos de vista qué es lo que hay en el altar o quién está en el altar. Y miramos, no, la pastora Laura, no, el pastor Jorge Isaac. Y ese fue el problema de Ananías y Zafira. Ojo y oído, Ananías y Zafira no tenían el sentido espiritual desarrollado de entender que lo que llevaban era para Dios y que por supuesto no le iba a hacer falta nada. ¿Por qué a los otros no les hacía falta nada? ¿Y por qué Ananías y Zafira tenían que agarrar algo porque les iba a hacer falta? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Por qué José y los otros llegaban y lo ponían a los pies de los apóstoles? Claro, ¿sabe usted por qué lo hacían ellos? Porque los apóstoles estaban esperando a Cristo para allá. Los apóstoles estaban esperando. Entonces ellos dijeron: antes que le quede mi casa, mi finca, mi ganado, mis ovejas, mis camellos al anticristo, mejor ahorita lo invertimos en la obra. Y los últimos tiempos la iglesia va a ser prosperada. Aquellos que entiendan, porque va a ser necesario que el evangelio corra. Está escrito, Satanás. Será predicado este evangelio. ¿Dónde? En todo el mundo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Dios va a levantar en los últimos tiempos reyes y reinas que van a invertir sus recursos en que el evangelio corra, porque quieren garantizar que el evangelio sea predicado. Y yo voy a ser uno de esos reyes. ¿Cuál fue el problema de Ananías y Zafira? Ellos pensaron: si de todas maneras, y si me hace falta algo. Mire qué tremendo. Vamos, lea lo que dice el capítulo 4, el verso 34, 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. No había ningún necesitado. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ah, no, pero Ananías y Zafira no. ¿Cuál fue el problema de Ananías y Zafira? Vieron a Pedro y Pedro se los dejó muy claro. Ellos vieron a Pedro. Ellos vieron, no, a saber, ese Pedro a lo mejor se quiere comprar un barco nuevo. A lo mejor ese Pedro se quiere comprar algún trasmayo, algún chinchorro nuevo. A lo mejor ese Pedro quiere llevarle algo a la suegra, porque Pedro tenía suegra. A saber, porque para que una persona no honre a Dios, primero tiene que Satanás ponerle un pensamiento: la sangre del cordero. Escuche esto. Para que una persona no honre a Dios con lo que debe, Satanás tiene que ponerle un pensamiento. ¿Me estoy explicando? Le tiene que poner un pensamiento: ¿cómo voy a hacer? No le dice cómo voy a hacer, le pone un pensamiento: ¿y cómo vas a hacer? Acordate que en estos días viene el descuentero. Acordate que tenés que pagar la cuota del banco. Acordate que tenés que pagar los trabajadores. Acordate que tenés que hacer esto. Acordate que tenés que hacer aquí, que tenés que hacer allá. ¿Qué pensamiento le pondría Satanás a Ananías y a Zafira? Que ellos fueron y le dijeron: amor, papirrín, ¿qué decís? ¿Cuánto vamos a dar? Si la vendimos en, pongámosle 50,000, así. Si la vendimos en 50,000, yo opino que demos 40. Y todavía es mucho, pero demos 40, dejémonos 10 para nosotros. Y con esos 10 a lo mejor resolvamos por cualquier cosa que surja, por si aparece una necesidad. Dejémonos 10. Se podían dejar los 50, los miserables. Pedro no les estaba exigiendo.
O dice la escritura que Pedro estaba exigiendo, a vender sus propiedades y a ver. No. Yo deseo que usted me esté entendiendo. Y esto es para que usted aprenda a ver a Dios en el altar. Aprenda a ver a Dios en el altar. Cuando usted aprende a ver a Dios, usted no va a estar dejándose cuestionar por Satanás y lo que va a hacer es darle una patada y decirle: ¿qué me importa a mí? Y si perezco, que perezca. Si Dios me está diciendo que lo haga, lo voy a hacer. Señores, si yo les contara cuántas veces es lo único que tengo, y si yo gasto eso, ¿qué hago? Y muchas veces Dios me ha dicho: hey, dámelo, dáselo, siémbralo, haz esto, haz lo otro. Hubieron tiempos en que yo hacía guerra. Reprendo, no creo que sea de Dios. Dios no es injusto, Dios sabe que yo los necesito, y no creo que Dios me esté tocando. No creo que sea de parte de eso. Es el diablo para que después yo reniegue. Jamás Satanás te va a decir que des algo para el reino de los cielos. Grábese eso. Jamás Satanás te va a decir que des algo para el reino de los cielos. Jamás. El diablo te va a decir que hagas un ayuno. Jamás el diablo te va a decir que ores. Jamás el diablo te va a decir predícale. Jamás el diablo te va a decir bendice a esa persona o arrebate esa bendición. Pero ojo y oído, ¿qué pensamiento le pondría a Satanás? Y ojo y oído, que no fue un demonio, no fue Mamón, no fue el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. No, fue Satanás mismo. Porque el diablo tenía claro que para que algo te quede bien, tienes que hacerlo tú mismo. O sea, el diablo no quería arriesgarse a perder, y por eso fue. Hay dos cosas que Satanás no manda a los demonios, va a él personalmente. Una es cuando se trata de la honra de darle a Dios, y la otra es cuando se trata de quitar la palabra. Satanás no manda demonios. A esas dos cosas Satanás va personal. Ojo y oído, la palabra que representa ¿a quién? Al verbo que se hizo carne. Y lo financiero, la ofrenda, la adoración, ¿a quién representa? Al Cordero. ¿Y por qué esas dos cosas Satanás no manda demonios? Para él personalmente. Porque quiere asegurarse que la gente no lo haga. Porque él perdió esa oportunidad de adorar a Dios. Él ya no puede adorar a Dios, tiene que obedecer a Dios. Nosotros tenemos que adorar y obedecer. Él no puede adorar a Dios, él solo tiene que obedecer. Entonces, como él no lo puede hacer, entonces busca la manera de poner en el corazón, él personalmente. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces ahí es cuando viene y pone en la mente: no, eso de prosperidad, solo hablan de prosperidad. Óigame, ¿y qué cosa es venir a Cristo? ¿No es prosperar? El cigarro, la marihuana, el guaro, ¿no se te convierte en recursos para tu familia? Pero ojo y oído, es que solo hablan de prosperidad. Óigame, pero ¿de qué se trata el reino? Si usted no quiere que le hablen de prosperidad, usted no puede entrar al cielo, porque se va a hacer loco. Allá no hay tierra. Usted no va a poder caminar en aquellas calles porque, reprendo esa vanidad. Mucho oro aquí. Reprendo esos cristales. Basta con que sepamos cómo fue que Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo. Agarrate un plástico negro y ponerle zinc liso a la parte de atrás, porque lo importante es que me adoren. Satanás es el que dice eso. ¿Usted se ha tomado el tiempo de leer cómo se construyó el tabernáculo? ¿Cómo lo construyó? Y Dios le dijo: lo quiero así. Me le vas a poner esto, me le vas a poner aquí, me le vas a poner allá. Y las vestiduras de mis sacerdotes, ponerle unos pantalones parchados. Entre más humildes se miren, mejor. No, señores. Las vestiduras de los sacerdotes, hoy los asaltarían a los sacerdotes si usáramos esas vestiduras. Imagínense, en el pectoral llevaban 12 piedras, y no de río. 12 piedras: jaspe, topacio, crisólito, cormerina. O sea, eran de
lujo. Y le dijo, de lino fino. Y me le vas a hacer, le dice, y nada que le quede una manga más corta que la otra, un botón de uno y otro de otro. Nada. Bien jalados. La vestidura. Y los utensilios del templo los quiero así. Y a Salomón, cuando iba a hacer el templo, Dios le dijo las medidas y cómo lo quería. Cuando David se va a morir, le dice a Salomón, hijo, ven acá. Mira, yo, dice mi padre, que yo no le puedo construir el templo porque mis manos están llenas de sangre. Tú vas a tener el privilegio de construirlo. Pero allí tienes oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. Y hazlo como te ha sido mandado. No omitas nada. Pero ¿cuál es la mentalidad de hoy? Pero ¿para qué vamos a construir esos templos? Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra en esos grandes templos. Usted sabe a qué templo Jesús se refería. Pero hoy la gente no, con un microfonito, aunque acalambre cuando lo agarra. Yo he ido a iglesias que me dan micrófono y cuando yo les bendigo, y la gente, qué ungido ese siervo. No, me acalambró el micrófono. Sí, he ido a lugares y he tenido que ministrar una ofrenda y decirle, hey, vamos a recoger para que compren un micrófono. Lugares donde el piano no tiene una tecla o dos, o no hay piano. Lugares donde usted oye el sonido. Mire, estos muchachos a nosotros nos sacan plata. Pero mis amados, el concepto a Satanás. Mire, usted sabe cómo. A ver, ¿cómo son los templos de Satanás? ¿Cómo son los templos? ¿Usted ha visto alguna catedral? Porque esos son los templos de Satanás. ¿Usted ha visto alguna catedral que arriba no y que tiene aquello mal pintado y todo? No. Usted ha visto, ¿no? Y ya no, Dios guarda el Vaticano. ¿Cómo es la basílica? Donde está casi todo el oro del mundo. Ah, no, pero la iglesia cristiana que la construyen, esa es la mentalidad. Satanás les dice, no, hay que ser humilde. ¿Quién le dijo a usted que ser humilde es andar hediondo a sajino? ¿Quién le dijo a usted que ser humilde es andar con harapos? Hay gente que anda de saco y corbata y se sienta en el suelo. Y hay gente que anda con harapos y no le habla a nadie. Pero ¿qué fue el problema de? O sea, que Satanás está usando profetas falsos para inculcar y decirle a la gente, no honren a Dios. Y así se lo dejo ir a algunos, que dijo Pablo, que ellos decían que Pablo no lo hacía. Pero Pablo dice, he despojado a otras iglesias para predicaros a vosotros el evangelio gratuitamente, para no serles carga, porque ya sé que ustedes son buenos a poner pretextos para no dar. He despojado a otras iglesias. El que no recibía, según ellos, ¿no? Bueno, aquí está. Segunda de Corintios 11:8. He despojado a otras iglesias, recibiendo ¿qué? ¿Qué recibía de las iglesias? Eso está mal escrito ahí. Yo creo que es que está mal escrito. Recibiendo salario para serviros a vosotros. Ojo y oído, regáleme el otro. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Pero ¿qué hacía Pablo de otras iglesias? Recibía salario, le pagaban otras, no otra iglesia, otras iglesias. Pablo, ¿qué necesitas? Pablo, mira, toma, vas para Macedonia, vas para no sé dónde, toma, llévate esto. ¿Y con cuántos vas? Con tantos, ok, bueno, toma. Porque sabemos que para donde vas, Pablo, ni agua te van a dar. Así que, apóstol, entonces dice él, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servir a vosotros. ¿Y a quiénes cree que Pablo le está hablando ahí?
a los corintios, porque los corintios eran la iglesia más desordenada que había, y eran los que, hey, ya viste, mira, ya viste el camello que anda, ese camello es nuevo. Si nosotros sembramos, Pablo, ¿no? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. Claro que Pablo habló mucho sobre finanzas. Pablo dijo, si nosotros sembramos, pero también Pablo dijo, ¿acaso no tenemos nosotros derecho de llevar una esposa por mujer a nuestros viajes? O sea, tenían que costearlo, el viaje de Pablo, de Pedro, de Marcos, de todos ellos y de sus mujeres. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor Jesús, ¿verdad? Los que dicen que María no tuvo más hijos. Y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. ¿Y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces Pablo está hablando y está diciendo, hey, nosotros tenemos derecho. No pondrás bozal al buey que trilla. Pero mi gente, claro que la Biblia habla de recursos. Quiero que usted vea lo que hizo Jesús, lo que Ananías y Zafira no entendieron. Mateo capítulo 10. ¿Lo tienen? Dice el verso 5: a estos 12, incluido Judas, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes, ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos. No, el sabio ve el mal y se aparta. No, sanalos. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y mire qué lindo. De gracia recibiste, da de gracia. Ojo y oído. Mire que este texto lo agarran. El evangelio es gratuito. Claro, el evangelio es gratis, pero predicarlo no es gratis. ¿Me entendieron? Ustedes, ¿cuánto me están pagando ahorita por predicarles? ¿Cuánto me están pagando? Nada. Ah, pero hubo que pagar sonido, hubo que pagar micrófono, hubo que pagar para podérselos predicar. Entonces, el evangelio es gratis, pero predicarlo no es gratis. ¿Cuánto vale predicar una campaña? ¿Me entienden? Entonces cuando la Biblia dice, y mire, primero les dice, de gracia recibiste, da de gracia. No, es de gratis, pero después les dice, no lleven oro. Aquí les está hablando Jesús a ellos de lo que tiene que suceder. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto. O sea, no lleven plata, no lleven oro, no lleven, ni alforja lleven para el camino. Nada de llevarse una cuajadita allí ahumada para que no se les dañe. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su alimento. ¿Usted sabe cuánto tiempo tenían que viajar? Hoy uno se va. Yo ayer anduve en Condega, me puse allá como en 20 minutos, 15 minutos, y después vine de regreso. Pero ¿usted sabe cuánto tiempo tenían ellos que caminar o ir para ir a predicar? Días. Y usted se imagina a Pedro con la misma túnica 15 días, sin bañarse y sin nada, porque no iba a pasar por un hotel ni por ninguna casa. Ellos meses pasaban viajando, pero el Señor les dice: no lleven 2 túnicas. ¿Será que el Señor quería que ellos fueran humildes, que solo con la misma túnica, las mismas sandalias y sin comer se la tenían que tirar en todo el tiempo que predicaran? El Señor les dice: no lleven oro, no lleven plata, no se preocupen en llevar nada. Yo voy a tocar gente agradecida que me les va a calzar, me les va a vestir y me les va a dar de comer y hasta me les va a dar donde hospedarse.
¿Quién fue el que les dio esa orden? Jesucristo les dio la orden. No lleven dos túnicas. Imagínense, ¿por qué? Porque el Señor tenía, la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos lo que nos encontramos es esto, que la iglesia sabía que mientras se predicaba el evangelio, ellos estaban, los apóstoles solo llegaban a predicar, ya tenían todo listo. Pero hoy en día no. ¿Sabe que incluso hay gente que dice, no, ¿para qué vamos a traer un predicador de otro país? Hay que pagarle boleto de avión, hay que pagarle hotel y hay que darle ofrenda. No, busquemos un predicador de allí, de la comunidad de los Barrotes. Traigamos uno de ahí, de las Chichiguas. Y démosle, no sé, una agüita y démosle algo. Y un gallo pintito con cuajada. Lo importante es que coma. El obrero es digno de su salario. O sea que nosotros, bueno, el Ministerio de Fuego lo practicamos. Si aquí viene un predicador, nosotros tenemos que, la ofrenda que se recoge se le entrega. Pero si hay que hospedarlo en hotel, se hospeda en hotel. Se le da su comida. Imagínense qué terrible. A mí me ha pasado en iglesias muy afamadas de que son las grandes concilios, que ni agua me han dado. Y yo a cada rato estoy tomando agua cuando estoy predicando, cuando estoy enseñando. Y me ha pasado iglesias que he llegado y he ministrado una ofrenda para la iglesia, no para mí, para la iglesia, y ni agua me han dado. Eso es deshonra a mí, a Dios y al manto que represento. Entonces, los apóstoles, el Señor les dice, no lleven oro, no lleven plata, no lleven nada, porque donde vayan les van a dar todo lo que necesiten. Es finanzas. Y sabe que Pablo recalca esto, y Pablo dice, igualmente, ¿no? A los que sirven en el altar, del altar participan. Y así lo ordenó el Señor. Lo ordenó el Señor. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también, a ver, léalo usted. Que se arreglen con Jesús. Que se las arreglen con Jesús. A los que anuncian el evangelio, así también ordenó. ¿Quién? El Papa Chico. Así ordenó el presidente. ¿Quién le dio esa orden a usted y a mí? ¿Quién? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. O sea, yo les voy a pagar a través de hijos e hijas agradecidas, pero apacienten mis ovejas. Apacienten a mi hijo. No, pero es que el pastor no trabaja. Hermana Iliana, ¿cuánto tiempo se dilata usted para preparar una clase? 30 minutos. 3 horas. 3 horas para preparar una clase. ¿Y cuánto dura la clase? 45 minutos. 3 horas para preparar una clase, 45 minutos. Le pregunto algo. Y si yo me dilato, para ustedes, ahorita les estoy dando una clase, yo no sé, llevo más de 40 minutos. ¿Usted cree que yo me puse, qué les digo, qué les digo? Ya sé, voy a hablar de, vamos a ver qué dice el Señor. Yo me preparo, invierto tiempo, a veces 5 horas orando, leyendo, analizando. Y agarro una Biblia, agarro otra Biblia y digo esto, no, tengo que ver esto, y siempre me estoy preparando. Pero lo que le quiero decir es que será un trabajo anunciar el evangelio. Pero ¿qué fue el problema? Termino con esto. Volvamos a Hechos, donde comenzamos. Entonces, señores, cuando usted escuche
gente hablando en contra de esto. En contra de dar para la iglesia, de dar para el evangelio. Usted pregúntele a esas personas que dicen, no, que es que eso, que lo otro, que no sé qué. Usted dígale, ¿cuánto invertís en la predicación del evangelio? Ok, no das diezmo, no das ofrenda, no das siembra, nada. ¿Cuánto invertís en la predicación? Pregúntele a esas personas, ¿cuánto invertís vos en salvar almas? A ver si le dice, invierto tanto. No entran ellos, ni dejan entrar a los que quieren entrar. En el capítulo 5, mira lo que le dice el verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y mire lo que le dice Pedro en el verso 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, usted no está obligado a hacerlo. Pero si usted no lo hace, no juzgue al que lo hace. No crea que hay personas que dicen, no, es que lo que quiere es quedar bien con el pastor. No, señores, no quiere quedar bien conmigo, es que es agradecido, es que es agradecida y sabe que lo que tiene, lo tiene gracias a Dios y por eso lo hace. No lo hace usted, no critique al que lo haga. No juzgue al que lo hace. Porque Samuel hablaba de un pasaje hermoso, ¿no? Que Mical criticó a David por danzar y se volvió estéril la desgraciada. Entonces, el criticar una adoración a Dios trae esterilidad. Va a ser un fracasado o una fracasada. Tarde o temprano le va a tocar que vaya el pastor que critica a orar por él o por ella. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, le dice, ¿por qué llenó? Era de él. O sea, no tenía, porque no estaba obligado. Entonces, ¿cuál fue el problema de Ananías y Zafira? Que pensaron que podían engañar. O sea, pensaron que estaban engañando a Pedro. Ellos no estaban engañando a Pedro. A quien estaban engañando, a quien le estaban mintiendo era el Espíritu Santo. ¿Sabe qué hubiera sido mejor que hubiera hecho Ananías y Zafira? Que hubieran vendido la heredad o no la hubieran vendido. Pero si la vendían, hubieran hablado con Pedro y le hubieran dicho, Pedro, apóstol, mire, la heredad la dimos en tanto, pero vamos a dar esta parte. O sea, fueron caballos que se engañaron ellos solos. Ellos podían haberle dicho, si yo fuera discípulo de la pastora Laura, y mire, pastora Laura, yo soy fiel y todo al Señor, pero mire, este mes yo no voy a poder dar el diezmo porque tengo que tal cosa, pero el próximo mes yo lo voy a dar con la quinta parte que corresponde. Entonces yo quiero que ore por mí porque yo no quiero que Dios quite el cerco. ¿Será que ella le va a decir, qué? No, ¿y qué cosa es eso? Tráigalo. Ellos podían hablar y decirle, Pedro, apóstol. Entonces la gente es loca. No vinieron esos que hacen eso, pero la gente es loca que dice, no, voy a dar una parte. Incluso hay gente que dice, no, es que el diezmo yo lo distribuyo. Le doy el 5% a mi mamá y le doy el 2% a mi tía porque mi tía necesita, y el 3% es lo que doy en la iglesia. Y gloria a Dios, porque Dios sabe que lo estoy. Eso no es diezmo. Porque quien te alimenta espiritualmente a ti no es tu abuela, no es tu tía, no es la viejita pobre que tiene necesidad. Quien te alimenta, ¿quién es? Dios. Y te habla desde la zarza. No, te habla desde los parlantes. Entonces el Señor
O sea, eso es una locura. Hay gente que dice, no, yo diezmo, pero se lo doy a la gente pobre. La gente pobre no es la que te enseña a salvar tu alma. La gente pobre no es la que te dice, el COVID no te va a matar, Jesucristo te va a proteger. ¿Y sabe qué pasa? Dice la Biblia, a Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta, es un préstamo, A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho se lo va a volver a pagar. Usted va donde un pobre y le da 500 pesos. Bueno, este hombre es próspero. Pero usted va donde un pobre y le da 500 pesos. Dios te va a regresar esos 500 pesos que le diste a ese pobre. Tienes que hacerlo porque la Biblia dice no se olviden de los pobres. Pero a Jehová presta, no es un diezmo. Entonces hay gente que dice, para sentirse bien con ellos mismos, dicen, es que yo el diezmo se lo doy a los que lo necesitan. Dios no necesita tu diezmo. Yo no necesito tu diezmo. Es usted y yo los que necesitamos la bendición de Dios. Entonces la gente dice, no, yo el diezmo lo agarro y se lo voy a dar. Bueno, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces hay gente que dice, para sentirse bien, o voy a agarrar el diezmo y voy a comprar, no sé, voy a comprar un micrófono para la iglesia. Usted no puede decidir qué hacer con el diezmo, porque el diezmo no es suyo, el diezmo es de Dios. Pero hay gente que para sentirse bien y dicen, wow, yo sé que Dios, porque me hice 8 canastas básicas y las fui a dar a los pobres del diezmo. Eso no va a ser tomado como diezmo. Ni te va a reprender al devorador, ni tampoco Dios va a tener ningún pacto contigo. Porque eso no es diezmo. Eso es como que usted diga, no, voy a ir a pagar el recibo de luz, pero el de agua no. Lo que voy a pagar de agua, mejor voy a ir y lo voy a... Entonces, el problema de Ananías y Zafira es que perdieron de vista para quién lo iban a hacer. ¿Y para quién era? Era para Dios, pero ellos dijeron no. O sea, se engañaron. Pudieron haber ido donde Pedro, y yo le aseguro que hubiera sido otra la historia si le hubieran dicho, Pedro, sentimos que necesitamos una parte. La vendimos en 50,000, vamos a dar 40 y vamos a darnos 10. ¿Qué cree que hubiera pasado? ¿Hubieran muerto? Pero ellos dejaron que el diablo les llenara el corazón. Satanás les llenó el corazón. Y ellos empezaron, yo no sé qué pensamiento. Si se lo pregunto al Espíritu Santo, estoy seguro que me lo dice. Pero qué pensamiento les puso el diablo que ellos dijeron, vamos a dejarnos una parte. Y se pusieron de acuerdo los dos. Qué bonito es que haya en un matrimonio que la mujer o el hombre le digan, no amor, si es de Dios, es de Dios. Ahí vamos a ver cómo resolvemos. Yo le doy gracias a Dios porque en ese aspecto mi esposa, délo. Está bien, siémbrelo, páguelo, hágalo. Jamás ella me ha dicho, no, y entonces usted solo es iglesia. Jamás. Mira que tenemos esto, yo quiero que sembremos para esto, hágalo. Nunca. Pero ¿cuántas esposas hoy? No, mira, Dios sabe que lo necesitamos. Entonces, en resumen, mis amados, es de Dios diezmar, es de Dios ofrendar, es de Dios dar primicia. Y nunca usted tome dinero de Dios para cosas que no son para Dios. Escuche eso. Nunca usted tome dinero de Dios para cosas que no son de Dios. O sea, jamás yo voy a agarrar del dinero de la ofrenda para cosas personales. Nunca. La ofrenda son para cosas de la iglesia. Y yo se los he dicho repetidas veces, nunca de la ofrenda yo les he dicho, denme para esto, para mí. No, la ofrenda es para las cosas del templo. Nunca se puede agarrar para algo personal, porque es atraerse maldición. ¿Alguien me entiende? Entonces, nosotros tenemos que saber, lo que es de Dios es de Dios. Darle al César, dijo Jesús, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces nosotros no podemos, si ya usted destinó algo para Dios, y usted no se dijo, bueno, voy a dar esta ofrenda para la iglesia, y de repente dice, pero me salió una situación, entonces ya no la voy a dar. Eso ya es anatema, eso ya es incorrecto, porque usted ya la había prometido para Dios. No deje que Satanás llene su corazón de cosas negativas.
No deje que Satanás le ponga en el corazón el no hacer las cosas correctamente. Porque hay gente que sí muere, a veces no físicamente, sino espiritualmente. Yo le digo algo, es de Dios honrarlo con sus recursos, es de Dios honrarlo. Usted nunca mire que es para el pastor, nunca mire que es y yo voy a entregar cuentas. Porque hay gente que dice, no, pero es que el pastor a lo mejor lo va a agarrar y se va a ir a hacer. Yo voy a entregar cuentas. Jacob no fue tonto. Jacob vio que Abraham era un hombre riquísimo, oro en plata y en ganado, Isaac también, y él dijo, yo quiero ser igual que mi abuelo y mi padre. Entonces, si tú vas conmigo, me das pan para comer, ropa para vestir, y me traes en paz a la casa de mis padres, Jehová, tú vas a ser mi Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Porque miró que le resultó a su abuelo y le resultó a su papá. Entonces él dijo, yo también quiero hacerlo. Y por eso es que Dios en Malaquías dice, hijos de Jacob. Porque yo Jehová no cambio. Por eso no habéis sido consumidos, hijos de Jacob. Entonces, cuando usted tenga que sembrar, cuando el Espíritu Santo a usted le ponga en el corazón, hazlo. Bendice a alguien, bendice a alguna persona.